Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. Diana pensaba a menudo que su futuro estaba predeterminado de antemano. A algunas personas el destino se lo da todo. Aunque no parecen hacer nada especial por ello, otras luchan como un pez contra el hielo toda su vida y se quedan pequeñas. Los éxitos ganados a pulso son sustituidos por una serie de fracasos, decepciones y, a veces, incluso auténticas catástrofes. La familia de Diana vivía en el pueblo. Su madre, una joven graduada en la escuela del pueblo, fue maltratada por unos borrachos la noche de su graduación. Sus antiguos compañeros de clase. Anna era la chica más guapa de la escuela. Se había hecho un exuberante vestido azul para la fiesta. Por la mañana, era solo harapos. Anna quería suicidarse. La primera persona en verla fue el director William. Se quedó en la escuela hasta el último minuto. Se sirvió una cena de gala para los chicos en su propio comedor. Luego, por supuesto, hubo baile. Al final del día, todos salieron a ver el amanecer. Fue entonces cuando William se separó de los graduados. Fue como una señal. Eran adultos y no necesitaban un repaso. Y el director recorrió la escuela vacía. Apagó las luces y se fue a casa. Vivía bastante lejos de la escuela, al otro lado del pueblo. Tenía coche, pero no lo usaba mucho. A menos que necesitara ir al pueblo. Pero la bicicleta se convirtió en una amiga fiel. William aún era joven. Acababa de cumplir 30 años. Y ahora pedaleaba, disfrutando del frescor de la mañana, admirando el amanecer. No estaba lejos de su casa cuando oyó un llanto suave, una voz delgada. Era el llanto de un niño o una niña. William saltó de su bicicleta, dándose cuenta enseguida de que había problemas. Los sollozos eran demasiado amargos para él. Sin embargo, no se lo esperaba. Anna estaba sentada en la hierba, con los brazos alrededor de las rodillas y el vestido. Tenía la cara ensangrentada y la nariz destrozada. Anna temblaba. Y nunca antes William había oído a un verdugo tan desesperado y desesperanzado. El director se sentó junto al graduado. Nadie se enteró nunca de lo que cuchichearon a esa hora luminosa. Solo era por la mañana cuando los tres cabrones se reunieron en la letrina. Vivían en las afueras del pueblo. Un Alex alcohólico. Tenía unos 50 años. Y se sentía atraído por los paracaidistas del pueblo, porque, borracho, contaba a todo el mundo que una vez había servido en los paracaidistas, y que casi lo mandan a Vietnam, donde sin duda se lo enseñaría a todo el mundo. Y, al despedirse, Alex se llevaba la palma de la mano a la sien y decía, «Tengo el honor». Entonces, Alex vivía en las afueras, en una choza, derrumbado y en un pozo negro. Hasta el cuello de frecuencia se sentaba sobrio. Los que estaban al borde del pozo eran Alex y William. Alex tenía una escopeta porque, entre otras cosas, también era un ávido cazador. Y de vez en cuando apuntaba con los cañones a uno de los tipos y ordenaba agacharse y disparar, y replemente disparaba sus dos cañones justo por encima de sus cabezas. Y para seguir con vida había que tirarse al contenedor entero. Para cuando el trío había perdido la apariencia de humanidad. William les dijo que recogieran la casa y el resto del pueblo para siempre. Debieron llamar a la policía para iniciar una investigación. Había exámenes, un juicio y un plazo. Pero Anna rogó que no se hiciera público el caso. Pidió a Dios que nadie supiera lo que le había ocurrido. Para evitar la vergüenza. Así que dos hombres se lanzaron al linchamiento. Violadores. Después de eso, efectivamente, no se volvió a ver a nadie en el pueblo. Pero de alguna manera el pueblo se enteró de lo que había sucedido. Alex juró que no era él quien hablaba, que ni borracho se lo contaría a nadie. Lo más probable es que los chicos lo compartieran con sus familiares antes de marcharse. Por un lado, sus seres queridos deberían haber agradecido que el castigo se limitara a un vergonzoso baño de pureza y que el castigo fuera justo.
Tampoco nadie podía negarlo. Anna siempre se había caracterizado por su modestia. Nadie se atrevería a decir que ella misma era la culpable de lo ocurrido. Por otro lado, los padres de los chicos habían perdido definitivamente a sus hijos para siempre. No podían volver atrás. William advirtió que en este caso la cárcel sería inevitable. Pero aunque los cabrones tuvieron su venganza, Anna seguía sin querer vivir. Su fe en la gente en su futuro fue todo pisoteado, y luego los aldeanos tuvieron que gastar una segunda vez. William se casó con su antigua alumna. Todo sucedió muy rápido. Él le propuso matrimonio, ella aceptó. En lugar de una boda, simplemente firmaron en el registro civil. Sin sentada, sin invitados. Y sucedió que Anna quedó embarazada casi de inmediato y dio a luz a una hija prematuramente. Diana se parecía a su padre. Se notaba a simple vista. Los extraños notaron cuánto se parecía a William. Pero los aldeanos creían que la niña era hija de uno de los chicos que habían abusado de su madre. Incluso se preguntaban si era de Nick, Frank o Andrew. Anna pidió a su marido que la examinara, pero él se negó en redondo. No quiero seguir con rumores tontos, para demostrarles nada, dijo. Además, aunque reproduzca el certificado de que soy el padre de Diana en 100 ejemplares y lo cuelgue en la pared de todas las casas, la gente seguirá diciendo lo que quiera. Les gusta que sea así. No me importa, lo superaré. William hizo todo lo que pudo por su joven esposa. Bajo su supervisión, Anna se graduó por correspondencia en el colegio pedagógico, empezó a trabajar en la escuela como maestra de primaria. Tenían una bonita casa y a los dos les encantaba trabajar en el jardín. Y en unas largas vacaciones de maestros se fueron al mar con su hijita. Y nadie les dijo nada a los ojos, ni ellos ni William. Delante de ellos todo el mundo fingía que hacía tiempo que había olvidado la historia. Pero cuando Diana creció, se dio cuenta de que todo el mundo recordaba lo que le había ocurrido a su madre. Una amiga se lo contó. Fue una gran conmoción para Diana. Pero la niña sensible comprendió mejor a su madre para no cuestionarla, para no causarle más dolor. Diana se dio cuenta. Y que sus padres prohíben a sus hijos ser amigos de ella. Ella está en la calle mala herencia. La directora está criando a la hija de otro. La niña crecerá para ser como su verdadero padre, bebiendo, prostituyéndose. Lo oyó a sus espaldas. Y aunque William quería mucho a su hija, no podía eclipsar la alienación de los que le rodeaban. Cuando Diana terminó el instituto, su familia ya tenía 2 hijos más. Nadie dudaba de ellos. Y Diana se dio cuenta de que ahora que se había recuperado, tenía que marcharse. Su madre está detrás de su padre como un muro de piedra, y ella misma no tiene sitio en este pueblo, donde el linaje de cada familia se conoce hasta la 10ª rodilla. Aquí no puedes casarte, ni vivir nada. Después de la fiesta de graduación, Diana hizo las maletas y se marchó a la ciudad. A sus padres les pareció natural. Es necesario seguir estudiando. Pero la chica les ocultó sus planes. El instituto es, por supuesto, estupendo, pero ella quería ponerse en pie cuanto antes y se fue a estudiar a los cursos de peluquería, y al mismo tiempo encontró un trabajo, consiguió un trabajo en el parque para montar a los niños a caballo, cuidar de los caballos, subir a los niños a ellos, llevarlos bajo las riendas alrededor del círculo. Como había crecido en el pueblo, la niña sabía manejar a los caballos. No les tenía miedo y la llevaron a ese lugar sin pensárselo 2 veces. La paga no era mucha, pero sus padres le enviaban dinero suficiente para alquilar una habitación y vivir muy frugalmente. En sus sueños ya había planeado su vida, terminaría el curso y conseguiría trabajo en algún salón. Seguramente allí los ingresos serían mayores. En primer lugar, Diana metería la mano, como se suele decir. En segundo lugar, si ahorraba hasta el último céntimo, podría comprar todo lo necesario para abrir su propia peluquería. Entonces Diana planeó ir al centro del distrito, donde sería posible alquilar un local a bajo precio.
Hay escasez de barberos en el barrio. Siempre habrá trabajo, y mis padres están cerca. Puedes visitarlos siempre que los eches de menos. Aún no había pensado en el matrimonio. Le parecía que aún tenía todo por delante y que primero había que ponerse en pie. Las chicas que conocía tenían aventuras, vivían con un chico y con otro. Pero rara vez la invitaban a la boda. A menos que una de sus amigas se diera cuenta de que estaba embarazada. Y entonces la joven pareja se presentaba. El resto quería tener tiempo para viajar por el mundo, construir una carrera. Enamorarse más de una vez, y simplemente no enterrarse en una vorágine de responsabilidades domésticas. Pero, como se suele decir, el hombre asume y Dios dispone. En el parque, en la misma plataforma con Diana, comenzó a trabajar Thomas. Y la propia chica no se dio cuenta de cómo entre ellos la primera amistad, y luego una relación más estrecha. Al parecer, Diana carecía de calor, después de haber dejado a su familia en una ciudad extranjera tan temprano. Se sentía sola. Con Thomas las cosas eran diferentes. El joven tenía su propio apartamento, aunque solo fuera de una habitación y no en un barrio prestigioso. Pero seguía siendo un hogar. Y Thomas estaba encantado de compartirlo con Diana. También sugirió a la chica que firmara. Ahora los dos acudían al parque por la mañana temprano para trabajar con los caballos. Thomas era paramédico veterinario y Diana aprendió mucho de él. El verano pasó desapercibido. A finales de agosto los jóvenes se casaron. Diana pensó en invitar a sus padres a la boda, aunque fuera modesta. Pero Thomas la disuadió. Decidieron poner la mesa en casa, invitar a sus amigos más íntimos, para que no tuvieran prisa, para que nadie les hiciera comentarios. Sin embargo, no pudieron evitarlo. Los amigos de Thomas estaban fumando y hablando en voz alta en el hueco de la escalera a medianoche. Así que el vecino salió volando para montar un escándalo. Pero, en general, la velada fue un éxito y, lo que es más importante, consiguieron ahorrar mucho dinero. Thomas convenció a Diana para que dejara su trabajo y terminara sus estudios en paz. Pronto será otoño. Habrá muchos menos visitantes en el parque. Estará bien solo. Diana dudó. Ganar dinero le daría cierta autonomía. Dependería completamente de su marido, pero el destino había decidido por ella. Diana se dio cuenta de que estaba embarazada. Sabía por sus amigas que en muchos casos se puede trabajar hasta la baja por maternidad. Pero esta no era su opción. En primer lugar, en ese trabajo no le pagaban la maternidad. En segundo lugar, el olor de los establos le producía náuseas, mareos y le oscurecía los ojos. Diana fue ingresada en el hospital durante un breve periodo de tiempo. Y le dieron el alta con la recomendación de que se tratara a sí misma como a un frágil jarrón de cristal. Que descansara más. Nada de cargas pesadas, paseos al aire libre. Verduras y fruta en la dieta. Al llegar el otoño, Thomas también empezó a ingresar menos dinero que en verano. Empezó a buscar trabajo a tiempo parcial, viajando a las llamadas, tratando animales a domicilio. Si los casos no eran complicados, y con Diana empezó a pelearse. Al volver, el propio Thomas pasó por la tienda a por víveres. Le gustaba ahorrar dinero y era un virtuoso en ello. Diana sabía que un marido así no le dejaría con hambre. Hacía sopa con un hacha. A ella solía gustarle, pero ahora a menudo se daba cuenta de que no se atrevía a comer tal o cual plato, la sopa de guisantes y los terrones de azúcar le daban asco. Thomas, por su parte, estaba enfadado porque su mujer se había convertido en un copo de nieve y no podía estar contento. Una vez Diana pidió helado de chocolate. Aquel día se encontraba especialmente mal, tumbada en el sofá, intentando moverse lo menos posible. Quería comer, pero lo sentía. Lo único que su cuerpo podía tomar eran polos. Thomas, en cambio, le había traído el helado más barato. Diana gritó de frustración, y su marido se puso furioso con ella. «Estoy harto de ti.
Le tiró el plato con el helado a su mujer. Te pasas el día tirada como una vaca sin hacer nada y todo el mundo te lo debe todo. Se sabe que las mujeres que esperan un hijo son a veces resentidas e inestables. Diana sollozaba sin parar. Era tarde. Y la habitación estaba sola. Thomas no tenía a dónde ir. Y no podía seguir escuchando el llanto. Se abalanzó sobre Diana y empezó a golpearle la cabeza contra la mesa, repitiéndole que callara, que callara, que callara. Por el dolor y el miedo ella solo podía llorar en voz baja. Aquella vez perdonó a su marido. Pero al parecer Thomas se dio cuenta de que estaba bien levantarle la mano a su mujer. Y la siguiente vez que ella despertó su irritación, él simplemente apartó a Diana. Entonces ella cruzó la habitación volando y se golpeó dolorosamente el muslo contra la esquina de la mesa. Un enorme moratón apareció en su pierna. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Diana con amargura. No puedes pegarme ahora. Por favor. Thomas sonó despectivo. ¿Quién te pega? Cualquiera. ¿Cuándo fue la siguiente vez que le levantó la mano? Diana intentó defenderse ineptamente y esas peleas, que acababan en violencia, empezaron a producirse entre ellos cada vez con más frecuencia. Diana intentó acudir a sus amigos, se quejó ante ellos, la consolaron, le aconsejaron que dejara a Thomas sin mirar atrás. ¿A dónde iría?, preguntó Diana. No tengo dónde vivir. Volver con mis padres sin marido, embarazada. ¿No te imaginas qué clase de vida me espera allí? Todo el mundo señalará con el dedo. Estamos en el siglo XXI en la ciudad y estos casos son normales. Y allí me encerraré y me quedaré en casa. No había ningún amigo que pudiera acoger a Diana. Una tiene su propia familia. La segunda vive con sus padres, la tercera alquila un apartamento. Tendré paciencia. ¿Qué hacer? Diana suspiró. Quizá cuando nazca el bebé todo cambie. Pero el bebé de Diana no estaba destinado a nacer. El embarazo se interrumpió prematuramente. No fue culpa directa de Thomas. Diana estaba sola en casa cuando se sintió mal. Luego a urgencias y la pérdida del bebé. Los médicos la consolaron. Aún eres muy joven, tómate 18 años libres, descansa un año, luego quédate embarazada y todo irá bien. Thomas no vino a recoger a su mujer al hospital. Ese día estaba trabajando. Cuando llegó a casa, Diana se dio cuenta de que no sentía compasión por ella. No veía nada especial en lo que había pasado. Tal vez pensó que era lo mejor. Y ahora no necesitamos un hijo, concluyó. El apartamento es pequeño, no hay ni un céntimo. Cuando tengas una especialidad, ponte a trabajar. Entonces veremos. En la ducha. Diana esperaba que su marido hubiera aprendido la lección de lo ocurrido. No podía no haberle impresionado todo aquello. Y si él levantaba la mano contra ella la próxima vez, podría terminar aún más trágicamente. Pero resultó que el marido no había sacado ninguna conclusión. Y si Diana le molestaba de alguna manera, le picaban los puños. Y esta era una época en la que una mujer joven necesitaba entrar en razón en todos los sentidos. Los médicos especulaban sobre las hormonas, el psiquiatra insinuaba una depresión. Y la primera gran pelea tuvo consecuencias trágicas. Era viernes por la noche. Thomas en sus sueños imaginaba una mesa puesta, algunos aperitivos y, lo más importante, mucha cerveza. Y después de eso, habiendo llegado a un estado de relajación, sería posible ver un buen combate a cuadros. Y luego dormirse con ella. Por la mañana le había dicho a su mujer que organizaría una fiesta por la noche. Hacía muy mal tiempo, lluvia lúgubre y frío, frío y lluvia. Había que hacer algo para alegrarse. Pero cuando llegó a casa, la nevera estaba vacía, como dicen en un popular programa de televisión. No había mayonesa ni barras de hierro. ¿Por qué no has ido a la tienda todavía? ¿Fuiste a ver a tu mujer?
Diana trató de explicarse. A la tienda no. Pagué el alquiler. Y hoy me dolía mucho la cabeza. Fui a la farmacia y compré medicinas. Los peniques no me hacen efecto. Tomé la más barata que era efectiva. Pero aún no quedaba dinero. Hay un paquete de pasta. No la herví para ti. Son 15 minutos y luego está caliente para ti. ¿Tienes queso fundido? Serán macarrones con queso, como en Italia. Como en Italia, dices, Tomás empezó a enloquecer. ¿Qué le dije? Se supone que debo comer esta estúpida comida ahora. Y tomar tus pastillas de postre. La idea de tomar dinero de quien quieras y lo que quieras. No es mi culpa que ganes tan poco dinero. Tratando de chasquear a Diana, así que recoge tu parte del sofá y vete a trabajar. Finalmente quebró Tomás. No eres nadie. Y tú no eres una buena anfitriona. No sabes cuidar de ti misma y ni siquiera podrías ser madre. Diana rompió a llorar y Tomás la agarró del pelo de tal manera que casi le arranca la cabellera. Deja de lloriquear. No aguanto tus lloriqueos todo el día. ¿Para qué demonios te necesito? Diana salió corriendo a la entrada y se sentó en un rincón bajo las escaleras hasta bien entrada la noche. Estaba oscuro y hacía frío. Pero nadie podía verla y podía llorar hasta que saliera. Menos mal que la puerta de la casa estaba sin cerrar. La joven entró cuando Tomás ya dormía. Pero aquella noche oscura y amarga algo cambió irrevocablemente en Diana. Al día siguiente fue a casa de sus padres. La saludaron afectuosamente. Pero se dio cuenta de que la familia ya se había adaptado a la vida sin ella. Los hermanos pequeños estaban estudiando con su madre, y su padre tenía sus propios asuntos y preocupaciones. Se los contaban a Diana, pero eran sus propios asuntos y no le concernían. Lo que sí sabían de la hija era que se había casado y se había ido a vivir con su marido. No entró en detalles del caso, para no disgustar a los más allegados, y todo lo que concernía a su salud, también lo ocultó. Vio que su padre y su madre estaban bien. Su madre le dijo que el hermano de Diana ya había empezado a salir con una chica y que la traería a casa. Se formaría una nueva familia. Y habría nietos. Diana asintió. Comprendía que debía estar contenta, pero tenía el corazón amargado, como si estuviera sola en el mundo. Esta vez se despidió con especial ternura de sus seres queridos, los abrazó a todos, les dijo que los quería. Y añadió para sí misma que lo sentía si era culpable. Cuando llegó a casa, esperó a que Tomás se fuera a trabajar. Recogió todas las pastillas. Las que había en la casa se las sirvió a puñados, se las bebió, las regó con leche de un biberón. Diana dejó deliberadamente la puerta abierta para que nadie tuviera que derribarla. Eso fue lo que la salvó. 2 mujeres llamaron a la puerta. Necesitaban leer el contador. La puerta estaba entreabierta. Las mujeres entraron, distrajeron a los propietarios y vieron a Diana tendida en el suelo. Una ambulancia llevó a la joven al hospital. Pero durante varios días más, los médicos no pudieron garantizar un resultado favorable. El riesgo era demasiado grande de que Diana, aunque sobreviviera, nunca se recuperara del todo. Esta vez Tomás estaba realmente asustado. Quizá no tanto por su mujer como por sí mismo, por si iban a culparle de su muerte, llamó a los padres de Diana. Y lo primero que vio la joven cuando recobró el sentido fue a su padre y a su madre llorando. El padre parecía muy mayor, y la madre se sentía inmensamente culpable. Ana no se separó de su hija por primera vez, porque Diana se sentía muy mal, tenía alucinaciones. En cuanto sacó la cabeza de la almohada, empezó a sentirse mareada. Tanto, que la joven tenía ataques de mareo. Tú, Diana, has olvidado muchas palabras. Apenas podías recordarlas. A veces sustituías palabras que no tenían ningún sentido. Y muchas habilidades cotidianas se borraron de su memoria.
Su madre tuvo que enseñarle a comer con cuchara, a vestirse sola. Intentando devolver a su hija algo de fuerza mental, su madre le habló del camino que ella misma había recorrido. Yo tampoco quería vivir, decía, después de lo que me hicieron esos cabrones. Y si no hubiera sido por tu padre, quién sabe si ahora estaría viva o me habría suicidado. Mamá, puedes decirme la verdad. No a otras personas, no a papá, solo a mí. Necesito saberlo. Papá, realmente es mi padre. Dime la verdad, no lo dudé ni un segundo, respondió Anna con firmeza. No tendría miedo de ir a ningún examen. Mírate en el espejo. Tus ojos son los mismos. Y el orgullo no es el mismo. Y no soporta que le tengan lástima. Solías chocar, pequeño. Estiré la mano para acariciarte, para calmarte, para soplar en tu llaga. ¿Y te caías rápidamente? Te metías debajo de la mesa. No me toques, era la única manera de que se calmaran. Si te dejaban en paz, tu padre era igual. Y William le preguntó a su hija. Dime, ¿qué pasó? ¿Fue culpa de Thomas? ¿Es por el que diste este paso? Solo una pista y me encargaré de él. Lo devolverás a la letrina. Diana suspiró cansada. No, solo necesito recomponerme y tomar las riendas de mi propia vida. ¿Quizá vuelvas a casa?, preguntó su padre esperanzado. Diana nunca había sido capaz de admitir que la casa de sus padres nunca se había convertido en su hogar. Tal vez sí, cuando le ocurrió la tragedia a su madre, su padre no hubiera decidido quedarse en el mismo pueblo contra viento y marea, sino que se hubiera llevado a la joven madre a un lugar donde nadie los conociera, las cosas habrían ido de otra manera. Pero mamá se había acostumbrado a los rumores y cotilleos. ¿O tal vez se habían calmado con el tiempo? En cualquier caso, estaba contenta con su destino. Diana, sin embargo, se dio cuenta de que tenía que empezar de nuevo. Afortunadamente, el médico jefe llamó a alguna parte, y Diana fue llevada al dispensario psiconeurológico durante otro mes después del alta. Le gustaba estar allí. En el hospital las enfermeras la leían como si fuera la única culpable de todo. Pero aquí, con almas tan desconsoladas como Diana, era imposible. Diana vino temprano por la mañana. Hacía frío fuera y justo en la esquina. Pero aquí era cálido y tranquilo, como en un jardín de infancia. A los pacientes se les daba el desayuno, que siempre incluía un dulce. Galletas cubiertas de chocolate. Podían servirse agua caliente y preparar té. Luego las mujeres se reunían en la sala de recreo. Aquí había muchas plantas vivas. Había palmeras en rulos. El alféizar de la ventana estaba lleno de flores. Ramas verdes atadas a lo largo de las paredes y detrás de po agraciado. Aquí incluso equipado un mini rincón, el cristal azul del acuario brillaba misteriosamente. Los canarios contaban y vertían flechas. Todo esto relajado y calmado, la enfermera invitó a los pacientes para las inyecciones. Tras recibir su ración de antidepresivos, algunas mujeres se iban a casa, donde las esperaban su marido y sus hijos. Otras se iban a sus habitaciones a descansar. Diana casi siempre ejercía este derecho y se quedaba en el dispensario hasta que el personal de enfermería se había ido a casa. El médico jefe habló con ella y comprobó que Diana tenía completamente buenas perspectivas de recuperarse. ¿Cómo va tu curso de estudios?, preguntó. Lo he abandonado todo, dijo ella con una sonrisa culpable. Se entiende el matrimonio, el embarazo fallido. Y todo eso. El médico la miró sin juzgarla, pero con simpatía. Sí, hay circunstancias en la vida que nos obligan a abandonar nuestros planes. Pero en tu caso, es una medida temporal. Te das cuenta de que eres joven y necesitas buscarte una profesión. Tu depresión está muy relacionada con tus bajas notas. Inconscientemente te das cuenta de que mereces un mejor trato por parte de tu marido para tener una vida mejor que la que estás viviendo ahora. Pero al mismo tiempo,
Tu mente dice que si no hay especialidad, no hay ingresos. Así que tienes que aceptar lo que tienes ahora. Y esta contradicción te sume en una vorágine de anhelo y desesperanza. Entiendo, dijo Diana en voz baja. Sí, tienes razón. Intentaré terminar mis estudios y recuperarme. Pero bueno. Ahora el médico sonreía. Dentro de 3 semanas terminará su tratamiento con nosotros. Trate de mantener la calma. Pero no experimentes más con medicamentos. Ya te han sacado milagrosamente de entre los muertos. Dime, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Sí, contestó Diana para decir algo. De hecho, en el fondo no estaba nada segura. Tenía que volver a empezar de cero. Y tenía muy pocas fuerzas. Si las cosas terminaban como ella había planeado, no tendría que preocuparse por nada más. Te estoy escribiendo más medicamentos. El médico ha hecho un esquema de la receta. Pero tómatelos con cuidado, porque el efecto es acumulativo. Diana llegó a casa, preparó tranquilamente una cena ligera y se acostó temprano. Thomas se comportó decentemente, no intentó gritarle, no soltó las manos. O tal vez ella misma estaba viendo a través del humo. Después de todo, había estado muy sedada. Diana salió del dispensario con gran pesar. Ahora había perdido el remanso de tranquilidad en el que se había acostumbrado a pasar todo el día. Decidió llamar a sus padres mañana y pedirles que le prestaran algo de dinero. Terminaría el curso, empezaría a trabajar y se lo devolvería. Diana estaba segura de que Thomas no le daría dinero para sus estudios. Cuanto más vivían juntos, más codicioso se volvía. En su mente, Diana debía ocuparse de las tareas domésticas, hacer milagros de economía y no exigir demasiado. Quizá inconscientemente se dio cuenta de que si ella encontraba un buen lugar, ganaría más que él. Huiría del tipo de vida que él le había preparado. Diana decidió llamar a casa por la noche para que sus padres estuvieran en casa, pero no tuvo tiempo. William llegó solo hasta su hija. Mamá ha muerto, dijo. Diana se hundió lentamente en la cama. Se dio cuenta de que su padre estaba destrozado. Normalmente, pasara lo que pasara en la familia, él mantenía la contraria, con toda su apariencia, intentaba demostrar que no había ocurrido nada terrible, tranquilizaba a los que le rodeaban. Y si tuviera algo de autocontrol, nunca le habría dado la noticia sin prepararse. Pero supongo que no le quedaba fuerza mental. ¿Qué ha pasado? Fue lo único que preguntó. El padre de la diabetes sollozaba. Diana nunca le había visto llorar. Mamá tenía diabetes. ¿Sorprendida? Ella preguntó. Imagínatelo. Se lo ocultó a todo el mundo. Solo el paramédico del hospital lo sabía y mi mamá. Y luego fue a ver a su vecina. Iba a ver a su hijo al ejército. No sé lo que comió o bebió. Me enviaron a una conferencia de profesores. No estuve en casa por unos días. Mi madre debió quedarse sin medicinas. Y fue tan estúpida como para no llamar a una ambulancia. Los chicos llegaron tarde a casa. Pensaron que estaba dormida. Pero por la mañana, miraron y el padre estaba llorando. Iré, dijo Diana. Hoy no se retrasa nada. Mañana por la mañana. Ven, el funeral es pasado mañana. Sé que las mujeres ya están aquí, lo harán todo. No tienes de qué preocuparte, pero sé buena conmigo. Y quédate con tu madre. Sé que ella te quería más que a cualquiera de los niños. No me extraña, dijo Diana. Debió oír por todas partes que yo no era su hija. Pero Anna y yo sabíamos la verdad. Al contrario, ella pensaba que te había arruinado la vida. No pudo evitar que cotillearas que podías tenerle miedo. No quería vivir en la misma casa. Por eso te dejó ir al pueblo. Pero le costó mucho. Y allí estaré,
Diana seguía llorando en el primer vuelo de mañana. Papá, aguanta. Su pueblo natal, aunque tenía una conexión de autobús con la ciudad, pero solo 3 veces al día había un autobús lanzadera. Y estaba lleno hasta los topes. Pero Diana no tuvo suerte. Al día siguiente del breve deshielo, hubo una terrible tormenta de hielo. Y los vuelos se cancelaron por completo. Jovencita, ¿cómo voy a llegar ahora?, preguntó Diana a la cajera de la estación de autobuses. La pregunta era puramente retórica. Estaba claro que la cajera no podía ayudarla. Tengo que ir a un funeral, añadió Diana. En el fondo, no esperaba nada. La cajera se encogió de hombros. Llame a un taxi. Quizá alguien esté dispuesto a conducir. No lo creo. Me imagino cuántos accidentes habrá hoy y cuánta gente no podrá ir a trabajar. Es la primera vez que veo hielo así. Diana pensó que en su pueblo debía de ser aún peor. Aquí al menos los conserjes esparcen arena por las carreteras, pero en las calles y callejones de su pueblo debe de ser una pura pista de patinaje. Era posible llamar a un taxi en la aplicación móvil. Pero Diana decidió caminar calle abajo hasta la pequeña plaza. Allí estaba también la terminal de autobuses. Allí es donde siempre estaban los taxistas. No tenía suficiente dinero. Si cogía un conductor privado, no lo sabía. Tal vez con este tiempo le cobraría el doble. ¿Qué hacemos entonces? Los únicos objetos de valor de Diana son una alianza de oro y un teléfono móvil. Para llegar a casa de sus padres, estaba dispuesta a renunciar a ambos. Sumida en sus pensamientos, Diana perdió por un momento la precaución, la concentración, la fuerza que son necesarias cuando se camina por un sendero resbaladizo. Se cayó instintivamente, extendiendo los brazos para apoyarse, y gritó de dolor, golpeándose muy fuerte. No pudo mover el brazo inmediatamente. En los cuentos clásicos, la muchacha seguramente gira el pie. Inmediatamente se anuncia un caballero, que en brazos la lleva a la parada del autobús, a la casa, al médico. Sustituye al profeta por la opción correcta. No dice nada. Pero el brazo de Diana estaba igual de mal, e intentaba mantenerlo contrapesado y no moverlo. Dios nos libre de otra caída en ese mismo derecho. Donde los taxistas eran siempre tímidos. Esta vez solo había 2 coches cuando Diana llegó hasta ellos y nombró el pueblo al que necesitaba llegar urgentemente. Uno de los conductores se negó en redondo. ¿Qué te pasa, chica? Ni siquiera sé llevar a la gente por el pueblo. Y vas hasta aquí. Ahora las carreteras son de cristal. El segundo taxista ofreció un precio que era exactamente la cantidad de dinero que Diana llevaba en el bolso para el viaje de vuelta, que tendría que pedir prestado a su padre. Pero Diana seguía llorando de felicidad, si es que se puede ser feliz cuando se acude a toda prisa al funeral de su madre. Por favor, suplicó. Intentemos conducir. El chico le hizo una señal para que subiera al coche. Diana agarró el asa con la mano derecha por costumbre y gritó de dolor. ¿Qué ha pasado? Me he caído sin suerte. Hizo una mueca, intentando ocultar el dolor. Diana se acomodó de algún modo en el asiento. Cuando el taxista se volvió y le preguntó, ¿te has roto el brazo? No, supongo que no, respondió ella. Entonces no habría podido mover los dedos. No es necesario. Deme el derecho. Diana le tendió la mano y él se la palpó con rapidez y destreza, casi sin dolor. Vayamos al centro de traumatología para que le hagan una radiografía, dijo con firmeza. No, casi chilló Diana. No tenía dinero para dar otro rodeo hasta el hospital. Sí, probablemente habría cola. Una cosa que necesitaba ahora era llegar con su madre y su padre. Usted no es médico, dijo. ¿Cómo lo sabe? En realidad, trabajo en el Ministerio de Situaciones de Emergencia, admitió el taxista. También sé dar primeros auxilios. Y no me gusta su mano. Diana estaba tan agotada, tan sobreexcitada,
que le contó todo a aquel desconocido. Y que tenía prisa por ir al entierro de su madre y que lo más importante para ella ahora era llegar. Y que en el pueblo no hay nada que hacer. Tendrán que ayudarla con otras vendas. Y harán algún trabajo ligero. Estaba tan preocupada que no se dio cuenta de a dónde iban. Y se dio cuenta cuando vio que el coche entraba en el pueblo. No tengo dinero extra, te lo dije. Había desesperación en su voz. Le estoy pidiendo dinero. El taxista ni siquiera se volvió. ¿Tiene su pasaporte? Claro que lo tengo. O podrían preguntarle si tenía pasaporte. No la llevó al departamento de traumatología, sino al edificio quirúrgico más grande, donde, dijo, tenía a su propia gente. Y, en efecto, no tardó en volver a por ella y la condujo por los pasillos hasta la sala de rayos X, donde un técnico de laboratorio de edad avanzada tomó rápidamente las fotografías. También le pidió a Diana su pasaporte y su póliza. Esta última, por supuesto, no la llevaba encima. Una compañera. Diana cogió los escáneres aún húmedos y se alejó rápidamente por el pasillo. Volvió en unos 10 minutos. 3 médicos me han dicho que hay una fractura, informó. Ahora te van a poner una escayola. No hace falta. Sé a dónde voy. Hay mucho que hacer. Hay un lienzo. No hay vendaje. No me importa. Andrew lo hará ahora. Media hora más tarde, el coche volvía a abrirse paso con cuidado por las calles que se entrecruzaban. Y el acompañante de Diana, que se llamaba Nick, dijo: ten cuidado con ese brazo. Al menos durante un mes, hasta que los huesos empiecen a pegarse. Gracias. Le habían hecho un sutil cambio. Y por pedir la inyección de analgésico para mí. Gracias. Algo frío para poner por la noche. Dolor en la poesía. El coche estaba caliente y Diana no se dio cuenta de que se estaba quedando dormida. Era como si la hubieran liberado por poco tiempo. La angustia y el dolor mental y físico habían desaparecido y Diana dormía tan profundamente y tan vívidamente como cuando era niña. Se despertó cuando Nick le frotó suavemente el hombro. El coche estaba aparcado a la entrada de su pueblo. ¿A dónde iría después? Ups. Diana se despertó. Se acarició el pelo hasta el final de la calle. Te enseñaré el resto. Vio desde lejos que la puerta de su casa estaba abierta. La gente salía. Hasta entonces, no había creído del todo que su madre se había ido. Pero ahora entendía todo lo que su padre había dicho. ¿Lo entendía? Allí estaba la tapa del ataúd apoyada contra la pared. Diana lloró. Muchas gracias. Abrió la cremallera de su bolso, sacó su cartera y sacó todo el dinero de ella. Vete a la mierda, dijo Nick. No es eso lo que quería decir, aguanta. Ahora te voy a dar mi móvil. Para que me digas cuando tengo que recogerte. Gracias. Diana salió del coche con cuidado y se tambaleó hacia la casa. Nunca había llorado tanto como en aquellos momentos en que se había aferrado a su padre. Y él también lloró con ella. Nunca había pensado que Ana, a quien había tratado toda su vida no solo como a su esposa, sino también como a su hija, sería la primera en marcharse. Y él, el viejo, se quedaría a vivir. Diana se limitó a abrazar apresuradamente a sus hermanos, notando con un deje de conciencia cómo habían crecido. La casa estaba bulliciosa. Aquí no había organismos rituales, y como en años anteriores se preparaban para ver al difunto fuera de la casa. Las mesas para el velatorio estaban preparadas en el comedor de la escuela. Todo el pueblo quería despedirse de su maestro. No había sitio en casa. William y Diana pasaron la noche en vela, sentados en la gran sala. El rostro de Ana estaba tan tranquilo como el de un durmiente, y era como si estuviera presente por tercera vez. Ella sabía que tu vida era dura, dijo William, que la mantenías a salvo. No contándolo todo.
pero ella lo sentía todo y se lo tomaba muy a pecho. Papá, no querrás decir que empeoró, que su enfermedad empeoró por mi culpa. No por mi hija. Solo nos lo ocultaba a todos. Supongo que es una cosa de familia, compartir las cosas buenas. Y las cosas malas tienes que pasarlas solo. No está bien. Tal vez alguien cercano a ella habría ayudado. Sí, bueno, así son las cosas ahora. Se acabó la acción. A Diana le dolía mucho el brazo, pero lloraba por otro dolor. ¿Volverás con nosotros?, preguntó William. No lo sé, débilmente, respondió Diana. A mamá le encantaría que volvieras a casa. David también se va a casar. David, por muy cansada que estuviera Diana, aún no podía evitar preguntarse por el mayor de los hermanos. Ella todavía consideraba al niño. Pero, ¿qué se puede sacar de ese mocoso? ¿Con quién estaba Nancy, recuerda? Aquí, también, Diana se quedó sin palabras. La madre de Nancy era la mujer más escandalosa del pueblo, y tenía muchos hijos. ¿Cuántos nervios puso a los profesores que supuestamente tenían prejuicios contra sus hijos? ¿Y Nancy, la alborotadora de la que nadie de sus compañeros quería ser amiga? Si se pasaba de la raya, amenazaba con quejarse a su madre. Y entonces Ellen llegó a la escuela y organizó otro enfrentamiento, haciendo llorar tanto a los niños como incluso a los profesores. Una de las jóvenes profesoras, que tenía el honor de enseñar a Nancy, dimitió cuando no pudo soportarlo más. Ellen la llamaba todas las noches y la cabreaba. Menos mal que era solo en sentido figurado. Podría haberlo dicho literalmente. Está como una cabra. Preguntó Diana refiriéndose a su hermano. Te digo que es un capullo y Nancy está embarazada. Eso fue una sentencia. Procura no casarte por aquí. La hija mayor se va a largar a bailar sobre las cenizas. Llevan años diciendo que estaba loca. Mamá lo sabía. Claro que lo sabía, suspiró William. Dijo que dejáramos a los pequeños vivir con nosotros. No tenemos que ir a casa de esa mujer tan unida. Solo antes del amanecer. Cuando ya no quedaban fuerzas ni para hablar ni para llorar. Diana se durmió tranquilamente en el sofá. Dejó que durante un par de horas consiguiera alimentarse. Eso le dio fuerzas para pasar el día siguiente. En el funeral y el velatorio casi todas las mujeres lloraron. Aquí querían a Anna. Pero Diana recordó lo que alguien había dicho. Pobrecita. Que desde el principio su vida no había funcionado, que su juventud había sido rota por aquellos canallas, que Dios le había dado una vida corta y que no tenía nietos. Diana se dio cuenta de que la gente no olvida nada, y la historia de su madre pasará de generación en generación, y ellos mismos hablarán de ella. Y esta misma Dinka nació de quien de aquel trío, quién sabe quién, que se burlaba de ella. Diana se fue a su casa natal, sin saber cuánto tiempo se quedaría allí. Pero al día siguiente del funeral se dio cuenta de que Nancy prácticamente se había mudado con ellos. ¿Dónde viviría ahora? Una habitación estaba ocupada por los jóvenes, y la segunda por el padre y el hermano menor de Ben. Diana se quedó con la habitación de paso más grande, donde siempre estaría a la vista. Nancy no ocultaba su embarazo. De vez en cuando recalcaba que esto podía comer, y que ya no tenía dinero. Parecía que fuera donde fuera, en todas partes se topaba con Nancy. ¿Te vas a quedar hasta dentro de 9 días?, preguntó Nancy a Diana. Quizá más. ¿Estás casada, no? ¿O solo vives con alguien? Diana estaba acostumbrada a esas preguntas insolentes. No se sentía bien. Siempre le dolía el brazo. Tenía sueño y no tenía apetito. Para colmo, después de observar a Nancy y comparar algunos datos, Diana compró una prueba en el kiosco de óptica que acababa de abrir en el pueblo. Se dio cuenta de que ella también esperaba un bebé. Todos en la casa dormían ya, pero ella se sentó en el sofá y no se movió.
Se quedó mirando fijamente a un punto, como si estuviera pensando en algo. Y entonces borró el número de Nick de su teléfono. ¿Quién es él? Un conocido casual. Le dio las gracias por todo el bien que le había hecho. Pero no podía deberle demasiado. Diana no le debía nada. Cuando habían pasado 9 días. En la cena, tratando de no arrugar la nariz por el olor a arenque, Diana dijo: mañana me voy. Oyó a Nancy suspirar aliviada. Su padre estaba realmente triste. Pero, ¿por qué no quieres quedarte? Diana tuvo que recobrar la compostura. Tengo mi propia familia, papá. Dijo en voz baja. No puedo dejarla. Thomas está esperando, preocupado. En su corazón, sin embargo, temblaba. Ellos, sabiendo que se reunirán con ella en casa. Su marido no hará nada para complacerla de nuevo. Supongo que eso es lo que deberíamos hacer, contactar con sus padres. Quizá hagan algo para apaciguar a su hijo, o quizá ella pueda quedarse con ellos hasta que nazca el bebé. Tenía la dirección de su suegro y su suegra en alguna parte. Recordó que lamentaban mucho que Diana hubiera perdido al bebé. Que ayuden a mantenerla, y tal vez incluso a criarla. Al amanecer, cuando Diana se preparaba, intentando no despertar a nadie. El primer autobús salía a las 6. Su padre salió a la cocina y le entregó una tarjeta bancaria. ¿Qué es esto?, preguntó Diana con sorpresa. ¿Te la ha guardado tu madre? Es como su herencia, nadie más que ella y yo sabíamos del dinero. Ya ves cómo va todo. Ahora los jóvenes se harán cargo de la casa. Te conozco, no tomarás ni un centavo de este lugar. Bueno, al menos no lo abandones. Toma el soltero y será más fácil para tu madre donde está ahora. ¿Le costó mucho a Diana volver a llorar como una niña? Vamos, te acompaño. Su padre recogió su bolso. Dios sabe cuándo volveremos a vernos, y si es que nos veremos. Cuando Diana volvió con su marido, se notaba que el trágico suceso familiar había hecho mella en ella. Se volvió muy silenciosa y callada por culpa de su madre. Terminó un curso de peluquería e ingresó el resto del dinero en una cuenta. Si antes, cuando su marido la atacaba, intentaba defenderse, contraatacar, ahora evitaba todo enfrentamiento. No hablaba con Thomas, solo respondía a sus preguntas e intentaba ganar experiencia. Escribió un anuncio en el que decía que un maestro novato iba a casa de los jubilados, cortaba y peinaba gratis. Empezó a tener su propia clientela. En casa, Diana se movía como una sombra. A veces Thomas se olvidaba de que estaba allí. Veía a su mujer sentada en casa, en un rincón, cosiendo algo. Pero la joven no podía dejar de pensar en lo que pasaría cuando naciera el bebé. Recordaba lo ruidosos y callados que habían sido sus hermanos pequeños cuando eran bebés. ¿Se volvería Thomas loco si el bebé no le dejara dormir con el resto del dinero que ella tenía? ¿Sería posible alquilar un apartamento y vivir? Pero Diana tenía una razón para no tocar esa cantidad. Como había dicho el médico, su embarazo iba bien y Thomas se comportaba más o menos tolerablemente bien. Excepto que a veces la apartaba si estaba en medio. O le daba una palmada en la espalda, como en broma. Diana se lo había comentado a una de sus clientas, una anciana de la tercera planta. Tía Anna inesperadamente oyó de ella que era una mujer que se dejaba levantar la mano. Había que pegarle 3 veces al día por la mañana, a la hora de comer y por la noche para que se diera cuenta de que esa actitud no se podía tolerar. Cuando se acercó la fecha del parto, Diana pidió al médico que la ingresara en el hospital por adelantado. Él accedió. Fueron solo unas vacaciones, pasaba el tiempo con las niñas en la habitación, escuchaba sus historias, dormía la siesta cuando quería y comía. 3 veces al día. 3 días después de que Diana ingresara en el hospital, nació su hijo Mike. Y si antes de que Thomas no visitó a su esposa desalienta con el hecho de que él no tiene tiempo allí, los médicos van a hacer todo lo que sea necesario, pero ahora,
después del nacimiento del heredero comenzó a venir e incluso trajo dinero. Compró en la tienda caros zumos de jamón. En su tacañería era un claro indicio de buen trato. Ahora las noches Diana se preguntaba qué hacía que su marido fuera como era. Quizás sus padres habían ahorrado hasta el último dólar. Y a menudo pensaba en Nick. Alguien que nunca pensó que pudiera ser cruel. Por suerte para la chica que sería su esposa. Cuando Diana recibió el alta, vio que su marido no había preparado nada para el bebé. Antes del parto, no había estado de acuerdo con él sobre el tema, temiendo otro escándalo. Pero ahora se atrevió a plantear la cuestión: un cochecito de cuna. Enumeró lo esencial, temiendo que cualquier aumento de los gastos provocara una explosión de ira. Pero Thomas se comportó de una manera inesperadamente pacífica. Se dio una palmada en la frente. Se me olvidó. Vamos a comprarlo. ¿Qué pasa con él? ¿A quién se lo vamos a dejar? Diana señaló con la cabeza a Mike, al que había tumbado en el sofá. Tienes razón. Muy bien. Escríbeme una lista de cosas para llevar. El resto del día transcurrió tranquilamente. Thomas trajo la cuna y la bañera. Sobre el cochecito, dijo que un amigo le había prometido regalarle uno casi nuevo. El bebé había crecido en su familia. Diana preparó la cena, e incluso se le ocurrió que sería posible reconstruir la familia. Un ladrillo cada vez. Aquellas tranquilas veladas harían una vida. Pero por la noche Mike empezó a llorar y no conseguía calmarse. Diana lo cargó en brazos. Aún estaba muy débil. Estaba desesperada por dormir después del parto. Pero veía que su marido no estaba contento. Daba vueltas de un lado a otro, intentando taparse la almohada y la cabeza. Escucha, sal con él. Finalmente, Thomas no pudo soportarlo más. Diana miró a su alrededor confusa. ¿Ir a dónde? En un apartamento de una sola habitación, aunque se escondieran en el baño o en la cocina. Los llantos del bebé serían audibles. Ve al hueco de la escalera. Allí hace frío. Diana no podría soportarlo. Y los vecinos empezarán a preguntar qué pasa. ¿Te importa que los vecinos duerman bien? Por cierto, mañana tengo que trabajar. Sus gritos me están dando dolor de cabeza. Mañana también estaré todo el día de pie. Diana intentó hacer entrar en razón a su marido. En un momento así, hay que tener paciencia durante unas semanas. Así el pequeño dormirá mejor. Durante unas semanas Thomas se sacó los ojos. ¿Y cómo te lo imaginas? Seré como un zombi viniendo a trabajar. Estás en casa. Estás en casa. Puedes acostarte cuando quieras. Dudo que pueda acostarme mañana y sentarme con el bebé todo el día. Eso también es trabajo. No me responsabilices con la gente. No compares. Mike, sintiendo la tensión en el aire, gritó especialmente fuerte. Y Thomas se había levantado para hacerle callar, o le había hecho callar yo. Diana era demasiado consciente de lo que podía venir a continuación. Acurrucó al niño en la manta y salió corriendo a las escaleras, olvidándose de vestirse. La joven era muy consciente de que el llanto del bebé despertaría a los inquilinos, así que bajó y paseó por el patio durante una hora. Antes de que el bebé se durmiera, me quedé helada. Pero subir al apartamento daba más miedo. Solo en mitad de la noche puso cuidadosamente a Mike en su cuna. Thomas hacía tiempo que se había dormido. Diana se tumbó en el borde del sofá, pero no podía dormir. ¿Qué hacer con la desesperación? Solo empeoraría, pensó. Un par de días después, su suegro y su suegra vinieron a ver a su nieto. Eran gente sencilla de pueblo. Diana sintió que la trataban bien y que el bebé les caía muy bien. Lucy, la tía Lucy suspiró. Mike suspiró lastimeramente. Nos iremos y no le veremos crecer.
¿Qué tal si nos quedamos un tiempo con vosotros?, suplicó Diana. El hijo es demasiado pequeño. No deja dormir a Tomás. Está enfadado. Qué enfadada. La suegra miró a Tomás perpleja porque el bebé lloraba. Es algo común. Ya dejará de llorar. Llora la mitad de la noche, dijo Tomás cabizbajo. Ya ando como un zombi. La voz de tía Lucy tenía un reproche desacostumbrado. De mimarte esposa es dinero duro contigo, no al revés. Intenta complacer a alguien así. Ven con nosotros, hija mía. Es cierto, no tenemos condiciones especiales. Pero criamos a los nuestros y criaremos a los tuyos de alguna manera. El tío Stephen asintió con la cabeza. Cuando los padres empezaron a hacer las maletas para emprender el camino, Diana recogió rápidamente sus pocas cosas. No te lo lleves de aquí, el tío Stephen aconsejó mucho. Le daré una pista al oso. No falló. La cabaña de los ancianos era pequeña, pero Diana fue calurosamente acogida. Le dieron la habitación más grande y luminosa, con las ventanas que daban a la calle. El mismo día Diana se quedó suspendida en un rincón. No le quedaba más remedio que arrullar a su hijo. ¿Tenía efecto el aire fresco del campo? ¿O el hecho de que la madre hubiera dejado de estar nerviosa? Pero el bebé empezó a llorar mucho menos. Sin embargo, la vida de Diana no fue fácil. Creció en una casa donde había comodidades, pero aquí no había necesidad de pensar en ello. Tenía que calentar la estufa y correr a la pequeña caja de madera para ir al baño. La casa de baño se calentaba una vez a la semana. Y si era necesario lavarse durante un descanso, una palangana y unos gatos ayudaban. También se ahorraba leña. Y por la mañana no solo hacía fresco en la cabaña, sino incluso frío. Diana solía llevarse a Mike a la cama con ella. Temía que no se congelara. Tomás, que antes rara vez había venido a ver a sus viejos. Ahora que su mujer y su hijo vivían aquí, no aparecía más a menudo. Tomándose unas vacaciones de nosotros, bromeó Diana. Pero había amargura en su tono. Pero tampoco quería volver con su marido. Pasaban los meses y ella seguía viviendo en aquella casita. Las noticias de su familia no eran buenas. Papá había sufrido un derrame cerebral. La pérdida de su mujer no fue en vano. Los médicos le tranquilizaron con buenos cuidados. William viviría y tal vez incluso se recuperaría. Pero, ¿tendría esos buenos cuidados? David se casó con Nancy, ella tuvo una hija y todos vivieron en casa de sus padres. No solo eso, sino que la madre de Nancy se había mudado. La escandalosa Ellen. Supuestamente para cuidar a los enfermos. Pero Diana dudaba mucho que ese fuera el caso. Era solo que la casa era igual a la de la tía Lucy. Y la mujer quería mudarse a mejores condiciones y sentirse como una anfitriona. El hermano pequeño de Diana no soportaba un barrio así y dejó la escuela e ingresó en una facultad de agricultura con residencia universitaria. Diana se dio cuenta de que no podía vivir en la misma casa con Nancy y su madre. Por naturaleza no era capaz de hacer escándalos. Pero estas dos mujeres la convertirían en un paraíso. No les importa que Diana y Tomás vivan separados. Por todo el pueblo correrá el rumor de que la hija de la pobre Anna ha ido por mal camino y ha dado a luz a un niño. Dios sabe quién, la manzana del árbol. Y así sucesivamente. A veces es lo más insignificante lo que puede sacarte del aturdimiento. Una mañana Diana estaba limpiando la casa, perdió el espejo y de repente se miró con ojos extraños. Dolorosamente delgada. Las mejillas hundidas, el pelo colgando en carámbanos, una mancha sucia en la mejilla. El día anterior le habían cortado la electricidad. Ocurría a menudo en el pueblo. Y tuve que cocinar no en la cocina eléctrica, sino en el horno. Y hace una semana que no me duele la cabeza. Las cosas viejas dan pena. Si vivo así, pronto llegaré al punto de empezar a dar calderillas cerca de la iglesia.
pensó Diana con desesperación. Pero pronto la rabia se unió a la desesperación. Tenía que hacer algo, luchar. Llamó a una chica de la que había sido amiga antes. Ellen, ayúdame, ¿puedes encontrarme un alquiler más barato? Y sí, puede que Mike necesite una canguro unas horas al día. Para su sorpresa, su amiga pudo arreglar ambas cosas. Al día siguiente le informó de que su vecina de un piso más abajo trabajaba en el norte y estaría encantada de tener el piso por adelantado y pagar los servicios. Sobre la niñera Ellen también se mostró tranquilizadora. Ella tiene un conocido Betty que no se negará a ayudar. La chica es muy superficial, después de la escuela no podía llegar a ninguna parte. Empezó y abandonó. Ella solo está buscando un trabajo como niñera y toma barato. Pero muerto o se ha ido, pensó Diana. Da miedo empezar en un viaje desconocido, pero solo en el pantano para ahogar aún más miedo. Se despidió de su suegra y de su suegra con mucho cariño. La habían acogido en un momento tan difícil, habían compartido todo lo que tenían para ella y su nieto. Gracias a este respiro, Diana recuperó la cordura y ahora tiene fuerzas para seguir adelante. Tiene una gran deuda de gratitud con ellos e intentará devolvérsela algún día. Diana sintió una inusual sensación de ligereza al cerrar la puerta del apartamento de la ciudad tras de sí. Ahora todo dependía de ella. Y era mucho más fácil confiar en alguien que no era de confianza para Thomas. No anunció su llegada. Al día siguiente llamó a las peluquerías de la ciudad y anotó algunas direcciones. La invitaron a una entrevista. Diana temía que no la llevaran a ninguna parte. Pero se equivocaba. Le ofrecieron dos opciones, una más cerca de casa, pero con un salario más alto. Tras hablar con Betty y asegurarse de que podía confiar en ella, Diana eligió el salario más alto. No fue fácil, pero no era nada comparado con su situación anterior. Diana intentaba ser lo más responsable posible en el trabajo y la casera estaba contenta con ella. Diana volvía a casa del trabajo para hacerse cargo de las tareas de Betty. Pero la chica se quedaba a menudo hasta tarde. Cenaban juntas y hablaban de la vida. Así que Diana tenía una nueva amiga. Betty realmente no era distante. Pero en lo que se refería a las tareas domésticas, ella tenía todos los argumentos, y Diana se alegraba. De vuelta en la cálida y acogedora casa, a Betty no le daba pereza limpiar y cocinar. Mike duerme hasta tarde, la despidió cuando Diana empezó a darle las gracias. ¿Qué otra cosa se supone que debo hacer? No leer libros. La casera tenía una buena biblioteca, pero a Betty no se le ocurría leer sin horror. Encendía la televisión, buscaba un programa y se ponía a pasar la aspiradora. Diana trataba de compensar su duro trabajo, su asistente con dinero. Y ambas estaban satisfechas. William se recuperaba lentamente de su apoplejía, volviendo a ponerse en pie. Ellen, que no era amistosa con todo el mundo y escandalosa, se encariñó con él y lo cuidó, aunque con rudeza, pero con diligencia. Cuando Diana llamó a su hermano, éste le informó de que su padre se encontraba bien. Diana no pensaba en tal cosa como una vida privada. Ya era suficiente. Había tenido más que suficiente con su matrimonio. Thomas supo por sus padres que Diana y su hijo se habían mudado a la ciudad. Pero los ancianos no podían decir a dónde. Diana no les había dejado una dirección. Supuso que la casa era de otra persona y que no tenía derecho a invitar a nadie. Pero Thomas no se esforzó mucho por encontrarlos. Era como si pensara que tendrían que aparecer ellos mismos. Diana, por su parte, decidió que si su marido le pedía el divorcio, se lo daría en cuanto se lo pidiera. Que sufriera con ella otra mujer si quería dentro de un año. Diana tenía tanta experiencia en la peluquería, tal habilidad y tacto con sus clientes, que la dueña no dudaba en confiarle las clientas más caprichosas y adineradas. Y todos se marcharon satisfechos. Y entonces la joven retiró el resto del dinero de la libreta, añadió a ellos los que había ahorrado y alquiló una habitación.
Ahora era su propia casera, y de nuevo tenía que valorar cada céntimo, porque pronto la propietaria del apartamento regresaría del norte, lo que significaba que Diana tendría que buscar un lugar donde vivir. Moore es solo un miembro de pleno derecho de la familia. A veces Diana, la amiga de Ellen, siente que la incompleta es ella, y puede comer anteayer judías en sopa o simplemente tomar té con pan y mantequilla. Moore. Una comida sin su paté favorito al horno no la comprenderá. Él mirará con una mirada que Ellen llama cómete a ti mismo y remilgosamente haciendo hincapié en las patas, se alejará de la bolsa de leche caliente o lo que sea. Algo que se supone que los gatos deben comer. Dará un paso atrás y se sentará e irritado empezará a lamer su brillante pelaje negro a toda especie, mostrándose. No por mucho tiempo. No tardaré mucho en estar así de guapa con toda esa vil comida. Si Ellen duerme solo en la cama, el Mellow exclusivamente en la almohada paga este placer con una voz que suena con un distintivo cada interminable, disfruta. La mejor canción para conciliar el sueño. Sobre todo si fuera de la ventana ventisca y el viento, el vidrio densamente nos cubrió de nieve. Y el gato canta y canta en su oído. Y la mano Tani se extiende desde el calor de la manta a la calidez viva del cuerpo de este gato. Durante un salto sin éxito en los libros y periódicos, curioso vagando alrededor de la mesa de la cocina masticado el cable de la computadora. ¿Su bálsamo cuyo orinal se ha convertido en una caja para gatos? Al principio, el morlaco huía de la escena, mirando a su alrededor con aire. Ladrón. Más tarde, se limita a entornar los ojos con condescendencia. Cuando Ellen lo cogió en brazos para acariciarlo de nuevo. Tendré paciencia. Pero cuando aparecía un extraño en su casa, que el gato consideraba su dominio, la recelosa postura congelada del bebé mostraba a Ellen que el gato estaba más ansioso que nunca en su vida. Habitualmente quería cogerlo en brazos. Pero el gato, como una pequeña pantera negra con la desconfianza de un animal salvaje, se escabulló bajo el sofá y desapareció allí durante mucho tiempo. Apareció a última hora de la tarde, sin esperar a que el invitado se fuera y con los mismos movimientos gráciles y amorosos hasta el suelo, empezó a dirigirse a su cuenco. Pero el gato no cedió y, tras irse, volvió a desaparecer en los oscuros rincones del apartamento. El huésped se quedó a vivir en ellos. Tal vez no era mala persona, pero pensaba que un gato debía ser un gato. Y comer todo de un cuenco. Dios no lo quiera, para llegar a la mesa, a pedir y el hígado es para los seres humanos. ¿Y el estómago, por lo que es más fácil dormir? En el mejor de los casos en la silla, y en el lugar equivocado. Y una mano masculina rígida barre literalmente el bebé al suelo de esconderse. Al principio resentido, se volvió más y más salvaje cada día. Ya no vino al gatito Kitty, salió a la llamada de algún lugar de debajo de la bañera y absolutamente se negó a beber. Aunque solo estuviera Ellen en la casa y no se le pudiera ver desde debajo de la bañera. O tal vez simplemente no era interesante que Ellen no difería mucho de su comportamiento. Solía tumbarse en la cama por las tardes con un libro. Ahora se sienta en la cocina con el nuevo hombre en la habitación a ver la televisión. Ellen pone la comida en 2 cuencos, se la lleva al hombre, la pone en el suelo para el gato. Y vuelve a sentarse en el taburete, mira por encima del libro y se asoma a la habitación. Vuelve muy tarde. Antes él y el gato tenían su 7º sueño a esta hora. Ahora el hombre solo apaga el televisor a esta hora. Un día hubo un ruido en casa, a tal ruido que el musilo decidió no de otra manera. Empiezan las reformas. Es un asunto aterrador. Dios quiera que ningún gato tenga que soportarlo. Se arrastró hasta lo más profundo de la bañera, bajo la fría y húmeda tubería y esperó, y entonces la casa se quedó en silencio. Moore no podía creer el silencio y permaneció en su escondite. Hasta que unas rodillas familiares se agacharon frente a la bañera y una mano le tendió la mano en las oscuras profundidades. Aquella noche durmió en su lugar acostumbrado sobre la almohada. Solo se inquietó cuando su pelaje se mojó bastante y no se lavó en absoluto. Se sacudió con desdicha, se liberó y se acercó a la silla.
pero su ama se levantó y lo llevó de nuevo hacia ella. Y le clavó la cara. El gato cedió y arrastró su eterno maullido. Durante un tiempo, absorta en su asunto, Ellen se alejó de Diana. Pero cuando, tras un gran escándalo, rompió con su novio, volvió a acercarse a su amiga. En el horóscopo de Ellen, al parecer, fue un visto y no visto. Si normalmente su vida fluía sin problemas, en vacaciones invariablemente llegaba algún tipo de desgracia. Esta vez fue la gripe. En realidad, tal vez no habría enfermado si no hubiera ido a buscar un regalo para Diana en el pandemonium de la tienda, apenas logrando colarse entre la multitud. Extiende la mano con el dinero. Y menudo truco acrobático el de volver a salir arrastrándose, agarrando el cambio, el monedero y la caja de utensilios de escritura de cristal contra su pecho. El trío debía de llevar una hora fuera cuando por fin se detuvo el autobús y la gente reunida se apresuró amistosamente a tomarlo por asalto. Ellen se dio cuenta de que era necesario caminar. Así que caminó en línea recta por la carretera. Le entraron ganas de sisear como un gato cabreado. Maldita sea. Es 8 de marzo. Es como una prueba de fuego. Si una mujer compra sus propias flores ese día, ¿le pones un cartel? Solitaria, que en nuestro país, a diferencia del ilustrado occidente, equivale a infeliz. Por lo tanto, todas las novelas femeninas en coloridas portadas acerca de cómo este es un tal nadie necesita un ratón gris de repente cae justo en la cabeza un hermoso príncipe. Como en la vida real, no hay en la vida para un soltero de 40 años hay 4 señoras solteras. Los espíritus envidiosos doblaron los frenos y Ellen se desvió a la derecha. La generación cayó en la nieve húmeda. Como se bajó en el lugar en tierra seca, se quitó y sacudió la nieve mash fuera de sus botas, y luego vertió a casa este poema. Al día siguiente se despertó e inmediatamente se dio cuenta de que la fiebre era alta. Frío bajo la manta, la garganta ardiendo, como si le hubieran clavado la casa encima. La nariz hinchada por la mitad. El más octavo de marzo, el más octavo de marzo. Tuve que arrastrarme hasta la farmacia. La más cercana a su casa era la nueva. Por lo general, a Ellen le encantaba, por el precio del euro, y una selección como en ningún otro sitio. Pero ahora mismo el color blanco le cortaba los ojos y le dificultaba concentrarse. Sumida en sus cavilaciones, estornudó por toda la farmacia. El hombre que iba delante de ella se dio la vuelta. Ellen no dudaba de que ahora iba a escuchar un monólogo amenazador sobre el tema de que no había nada en tal estado como para ir por la ciudad e infectar a la gente. En lugar de eso, dijo: no te lleves todo eso. No funcionará. ¿Qué cosa? Ellen lo miró con ojos observadores. Apenas se mantenía en pie. El hombre la cogió por el codo y la llevó fuera. ¿Hay whisky en casa?, le preguntó. Inmediatamente se imaginó a un alcohólico que había decidido lucrarse a su costa. Es cierto que no parecía un alcohólico, pero, ¿quién sabe? O tal vez tenga un marido en casa, se rió entre dientes. Si tiene marido, no va a las farmacias en semejante estado. Las circunstancias solo se aclararon cuando subieron a la habitación de ella y él empezó a llenar la bañera con agua casi hirviendo y luego echó en ella un paquete de sal. Ya he volado al norte antes. Heladas por debajo de -50. Eso es lo normal allí arriba. Y si alguien se caía, lo tratábamos. Así que, pon los pies aquí y dime dónde está el alcohol. Tal poción hizo que Ellen cayera. Como un ratón. Se tumbó en la cama, enredada en las mantas, y sintió que la enfermedad remitía. Tenía mucho sueño. Se despertó cuando oscurecía. Fuera de la ventana nevaba. Ellen no se daba cuenta de si era por la mañana o por la noche. ¿Y en qué época del año? Pensó que era invierno. Grandes copos blancos parpadeaban en el hueco entre las cortinas. Luego sintió un olor a algodón de azúcar. Estaba relacionado con uno que hubo una vez en el colegio.
Los chicos se habían juntado y habían comprado a todas las chicas de la clase una flor para el 8 de marzo. Se acercó a su mano, aún agarrada al pañuelo. Había una mimosa y la cocina olía a café recién tostado. Ahora, por las mañanas, cuando Diana se preparaba para ir a trabajar, veía a una persona diferente en el espejo. No quedaba nada de la joven intimidada y acosada que pertenecía a algún orfanato para pobres. Seguía gastando poco dinero en sí misma, pero parecía bastante digna. La ropa habitual de Diana eran unos vaqueros y una ligera brisa. Llevaba el pelo corto y no se sabe por qué empezaba a rizarse ligeramente. Delgada, esbelta, con buena figura y un maquillaje ligero y de buen gusto. Diana causaba una buena impresión. Pero fueron sus ojos los que más cambiaron. La mirada se volvió distante y rígida. Estaba claro que una dama así no sería fácil de engañar, y que no sería capaz de sentarse sobre su cuello. Diana pensaba a veces, distante, que no hacía tanto tiempo ella se habría comportado de manera muy diferente. Así que el otro día se detuvo en una tienda a comprar algo para cenar y eligió unos nuggets que le encantaban a Mike. El dependiente embolsó una docena y puso las tortitas en la balanza. Diana cogió la bolsa. Inmediatamente, el dependiente le dio una ligera palmada en el brazo. No la saques de la báscula. Aún no la he contado. La vieja Diana sonrió con culpabilidad y habló. Sí, claro. Lo siento, miró fríamente la Diana actual. Entiendo las palabras que no me tienen que pegar. Trata mejor a tus clientes. ¿O te echarán de este lugar? Luego se dio la vuelta y salió de la tienda. Compró la comida en otro sitio. Resolvió el problema de la vivienda a su manera. Pidió un pequeño préstamo y compró una habitación en un antiguo hostal. Le gustó mucho este edificio estalinista. Las dos salas estaban conectadas por la Torre del Carbón, de 6 pisos, y en la torre había habitaciones, y Diana tenía una de ellas. Al anterior propietario le encantaba su vivienda y la convirtió en un mini apartamento con una cocina diminuta y un nudo. Fue el primer lugar propio de Diana y Mike. Y a los dos les encantaba. Tantas ventanas que durante el día el sol iba de una a otra. Y Mike, a quien no le gustaba la oscuridad, tenía luz hasta la noche. Diana pagó el préstamo en 2 años y luego empezó a pensar en vender la habitación, pedir más préstamos y comprar una habitación de un dormitorio. O lo que es lo mismo, ni siquiera un apartamento de 2 habitaciones. Pero lo dejó para más tarde. Le gustaba mucho esta casa en el centro de la ciudad y el último piso de la torre. Lo único más alto era el cielo. Y su peluquería, en cambio, estaba en el sótano. Pero todo le venía bien a Diana. Era cálido y acogedor. Las señoras esperaban su turno. En un mullido sofá cubierto de piel sintética. Admiraban el gran acuario, hojeaban revistas y bebían café. Pero sobre todo charlaban con Diana. Todas encontraron fácilmente un lenguaje común y el pequeño sótano pronto se convirtió en un auténtico club de mujeres. Diana se había convertido en una auténtica estilista. Casi siempre encontraba algo que aconsejar a sus clientas, las incitaba y cuando estaban de acuerdo con ella. El resultado era tan impresionante que las señoras se marchaban admiradas. Y cuando Diana estaba en casa, el teléfono sonaba de vez en cuando. Alguien pedía un corte de pelo o una cita para peinarse. En resumen, las cosas iban viento en popa. El círculo de conocidos se había ampliado espectacularmente, pero en realidad de la mano de Diana en aquel momento solo había 2. Ellen, que finalmente se casó bien, pero siempre encontraba tiempo para pasarse una vez a la semana a tomar un café. Ambas jóvenes habían pasado por una racha de penurias y sus vidas las habían endurecido. Podían estar orgullosas de ello, pero seguían apoyándose mutuamente. La segunda amiga era Betty, la niñera de su hijo. El ejemplo de Diana también la afectó a ella. Empezó a transformarse de la antes tímida chica con problemas de aprendizaje en una persona aliviada.
Resultó que a Betty le atraía mucho viajar, pero como no tenía ni los medios ni la capacidad para viajar a tierras lejanas, se dedicó a la historia local. También iba a ser contratada eventualmente en la biblioteca del pueblo. Y estaba esperando una plaza. En cuanto a los parientes de Diana, aquí las cosas eran diferentes. Su padre se recuperaba lentamente y la familia vivía junta. Incluso Ellen había perdido parte de su mal genio. El hermano pequeño de Diana estaba terminando sus estudios y se iba a casar. A Diana le gustaba su prometida y estaba tranquila por su familia. En cuanto a su exmarido, Diana sonrió involuntariamente, recordando la ley del boomerang. Estaban oficialmente divorciados, y ahora Thomas tenía que pagar la pensión alimenticia. ¿Cuál era la gran molestia? Había intentado argumentar ante el tribunal que cobraba lo mínimo para vivir. ¿Qué más había para mantener a un hijo? Pero incluso el juez se lo concedió, recordándole que es indigno de un hombre descargar sobre los hombros de su mujer todas las responsabilidades de mantener a su hijo. Entonces Thomas exigió a Diana que toda la pensión alimenticia, que le transferirá, no la gastará, la anotará en el libro. De lo contrario, te conozco. Gastas todo tu dinero en tonterías. Y quiero que todo el dinero sea para Mike. Diana entornó los ojos. Miró a su exmarido durante unos instantes y luego, con unas pocas palabras, le esbozó el camino que se proponía seguir. Y por alguna razón a Thomas ni siquiera se le ocurrió levantarle la mano a la joven, a pesar de que antes lo había hecho con tanta facilidad. Thomas aún no había encontrado una nueva compañera. Aparecieron mujeres en su vida, pero ninguna se quedó mucho tiempo, a pesar de su carácter violento de meses. Cuando rompía con otra mujer, se emborrachaba. Y si su borrachera era especialmente cruel, acudía a casa de sus padres en el pueblo, donde recobraba el sentido. Cada vez le resultaba más difícil. Sus padres culpaban a su hijo de todo lo que había pasado y repetían que había arruinado su vida al romper con Diana. Sus padres culpaban a su hijo de todo lo que había pasado y repetían que había arruinado su vida al romper con Diana. Por su parte, la joven se mantuvo en contacto con sus mayores. Sabía que nunca olvidaría la amabilidad que le habían demostrado en el momento más difícil. Ahora Diana no tenía necesidad de ocultar su dirección. Y cada pocos meses, los ancianos visitaban a su nieto. Traían consigo una bolsa con regalos del pueblo. A cambio, Diana también intentaba hacer algo bueno por sus antiguos suegro y suegra. Pagó el agua para que llegara a la casa. Prometió ayudar con el gas en el futuro. Se acordó tácitamente que cuando Mike creciera un poco, pasaría el verano en el pueblo con sus abuelos. Por supuesto, Diana no ahorró los 3 meses de manutención para irse al mar con el niño una vez al año. Aún no había pensado en cambiar su vida personal. Hasta cierto punto. Diana no tenía muchos clientes masculinos. Normalmente todas sus horas de trabajo se repartían entre mujeres, incluso se formaba un denso registro. No se podía llegar a ella así como así. Aún así, un par de veces al día bajaba un hombre al sótano y preguntaba si podía cortarse el pelo. Diana trabajaba rápido. Y si tenía tiempo libre, no los rechazaba. Pero este atractivo joven de atractivo pelo castaño le resultaba familiar. Pero Diana se limitó a invitarle a pasar y sentarse en la silla. Sabía que tenía una memoria pésima para las caras. Podía no reconocer ni siquiera a un conocido cercano si lo veía con una chaqueta y un sombrero nuevos, por ejemplo. Por el contrario, podía saludar amistosamente a un desconocido y confundirlo con un conocido. ¿Cómo nos conocemos? ¿De la forma habitual?, preguntó Diana, cogiendo las tijeras. Para su gusto, esta respuesta no era infrecuente y la joven se limitó a asentir. Y, sin embargo, no pudo evitar la sensación de que conocía a ese hombre. Sus miradas se encontraron en el gran espejo y él le preguntó cómo se había curado su brazo. Nick jadeó. Nunca pensó que volvería a verte. Y yo, admitió, he estado intentando encontrarte. Al fin y al cabo,
tenía tu pasaporte en las manos, sabía tu nombre y tu dirección. Diana experimentó una extraordinaria sensación de dicha. La estaba buscando. Pero el tal Nick sonrió cuando llegué, le dije que ya no vivías aquí. Incluso fui a tu casa en el pueblo, pero allí tampoco me dieron tu dirección. Avisé a todo el mundo, dijo Diana. No quería que mi ex marido me encontrara. Pero no podía prever que vendría a buscarme. Se sonrieron y no pudieron contener su alegría. En las escaleras que conducían al sótano, oyeron el ruido de unos tacones. Donde otra clienta se tomaba su tiempo. Me doy cuenta de que está ocupado. Pero quizá podamos vernos esta noche. Como le hubiera gustado a Diana sentarse con Nick en algún café, hablar, tomarse su tiempo. Pero Betty le había advertido esta mañana que no podía quedarse hasta tarde. Hoy tengo que dejar ir a la niñera, dijo Diana. Pero ambas parecían temer perderse de nuevo. Y Nick levantó la vista esperanzado. Pero puedes acompañarme a casa, dijo ella. Ven a las 7 de la tarde, hablaremos por el camino. También hubo un cambio en la vida de Betty, la niñera, a quien Diana había contratado para su hijo y que con los años se había convertido no solo en una ayudante, sino también en una amiga íntima. La historia ocurrió en verano, cuando Betty, con su mochila y sus perros, se dirigió a esa zona boscosa que linda con una reserva natural. Eran las 11 de la noche. La luz del día casi se había desvanecido. Y solo en algún lugar del borde del cielo colado, verdoso y transparente para las ranas llegaba la hora estrellada. En este pequeño pantano del bosque profundo. ¿A quién iban a temer? Y salieron a por todas. No, este viaje había sido una aventura después de todo. Betty yacía sobre su vientre en su pequeña tienda de campaña preparada por completo para la noche. A la luz de la linterna se detuvo libros y trató lo mejor posible para inspirar a sí misma con la sensación, hinos de RYN, madera que era muy incluso acogedor, como si en una pequeña casa. Pero pensar que allí separados solo por una tela un denso bosque reservado. Y en todo caso, no la encontrarían aquí para siempre jamás. Lo más sensato era confiar en los perros. Los perros se comportaban con calma, no dormitaban a la entrada de la tienda, un pastor alemán se estiraba despreocupado sobre su costado. Así que no olía peligro alguno. Abay yacía regio e inmóvil, como un león que vigila el palacio. Y eran una defensa fiable. Por supuesto, es bueno llevar las cosas hasta el final, pensó Betty. Pero ¿era tan necesario venir aquí? Betty era una persona entusiasta, y unas vacaciones no era algo que se pudiera hacer con mucho tiempo. La gente conocida ya se iba habitualmente al extranjero, ampliando sus itinerarios cada año. Usted de nuevo en Egipto, y nosotros con un soplo en París, y nosotros en Tailandia quieren obtener nuevas impresiones. Betty ya se ha dado cuenta de que se pueden obtener nuevas impresiones en cualquier lugar. Por ejemplo, durante el accidente del año pasado, que duró una semana en los apartamentos, que era como menos 20 grados fuera, así que muy los dedos en la puerta del horno abierta. Se sentía como un residente de una ciudad sitiada. Viajar con una tienda de campaña, incluso simples escapadas de fin de semana fueron una emoción. Ahora en realidad eran más propensos a ir con su amiga Ellen y permanecer en la playa. Y en cualquier otro lugar cerca de alojamiento. Pero Ellen había cogido un fuerte resfriado. Betty llevaba tanto tiempo planeando el viaje que desistió y decidió ir sola. Como historiadora local, sabía mucho sobre su tierra natal. Y una roca con una huella de concha encontrada en la orilla. Le recordó que el océano había estado aquí alguna vez. Pueblos abandonados, templos de siglos pasados. Ahora empiezan a revivir los lugares preferidos por los artistas, desde donde se contemplan magníficos panoramas del Volga, montañas, cuevas, sobre los que se hacen leyendas. Pero le atraían especialmente las cosas sobre las que había leído pero que aún no había visto por sí misma. Así fue como conoció este lugar en el corazón de las montañas locales, donde todo está envuelto en una especie de misticismo. Se hablaba de una defensa biológica.
La naturaleza ocultaba sus secretos al hombre. Incluso los pájaros inofensivos se comportaban como depredadores. Se decía que aquí se había visto el rostro de la dueña de las montañas. Betty sorbía té caliente de una taza. ¿Pero no es el hombre parte de la naturaleza? ¿Por qué habría de ir a la guerra con alguien como ella? Todas las armas que una navaja y un pequeño hacha para cortar el aprendiz. Un movimiento repentino donde yacían los perros hizo que Betty se estremeciera. Huele claramente oler algo en la distancia un momento. Más tarde, se disipó la niebla que tan evidentemente les había alarmado. Betty no sabía qué debía hacer. Abrazar a los perros, tenerlos cerca de ella. Le parecía más seguro así. O salir de la tienda con ellos. Intentar entender por qué los perros parecían cada vez más agitados. En teoría, aquí se criaban lobos, pero no muchos, y siempre rehuían a los humanos. No había habido un solo ataque en años. Sobre todo en verano, cuando la bestia se alimentaba. Pero, en todo caso, es probable que ningún tonto viniera aquí solo. Anne es un perro lobo por naturaleza, puede manejarlo. Y tiene mucha fuerza, también. Los sabuesos ya estaban deslizándose y cortando brevemente. No, sentarse y esperar daba aún más miedo. Betty cogió la linterna y la levantó de los estantes de la tienda. Una diminuta mancha de luz y negro tal un bosque hostil. Y al parecer a lo lejos se oía algo y crujía. Búscalo, hizo un gesto con la mano. El perro pastor se internó en la espesura sin pensárselo dos veces, sin vacilar en su dirección, como si se lo hubiera esperado. Betty agarró su collar, manteniéndola cerca de ella. En silencio, repitió, tratando de oír lo que ocurría en la distancia tras los ladridos. Encontrando algo. Definitivamente no era un lobo ni otro adversario peligroso. La chica conocía los matices de los ladridos de sus perros. Algo desde el punto de vista de un perro importante, pero no amenazante. Ella juró una correa en forma de un can. Lo más desagradable sería tener garrapatas o caerse en algún sitio. Betty intentó iluminar solo el suelo bajo sus pies. Pero Anne la arrastró solo ramas, le golpeó en la cara con un movimiento excitado de la cola con una hoz y ladridos. Ladridos ahora a dos voces que le hacían chirriar los oídos. Betty levantó más alto la linterna y la cambió por una pequeña semblanza de polanca. Fallando en el suelo yacía un hombre. Estaba consciente, pero la miraba a ella. En cambio, Betty vio que estaba muy golpeado. La cara morena, los moratones. Su camisa un lío de sangre. Ese dolor debió oscurecer su mente. Los perros se dieron cuenta enseguida de que un hombre es impotente para luchar contra un hombre así. Pero un hombre es en principio un señor de señores. No se le debe permitir morir. Esa es la forma de pedir ayuda. Por eso arrastraron a Betty aquí comiendo o ahora como preguntando, ¿ves? ¿Lo veis? Betty estaba muerta de miedo. Un accidente. Cazador furtivo, altercado criminal. ¿En qué se metió? No saldrán corriendo. Se apresuró a decirlo, como siempre decía a los que tenían encuentros cercanos con sus chicos. Pero esta vez fue más bien por inercia. El hombre respondió, jadeó y habló en voz baja, por favor, déjeme si puede, y váyase rápido. Así que también está atado. No, aquí no se podía esperar nada bueno. Nada. Pero no parece un accidente. Betty buscó a tientas en el bolsillo de sus vaqueros una navaja. Era un cuchillo muy pequeño, bueno para cortar pan y salchichas, no para cerrar cuerda. Pero si lo conseguía, de repente él la tendría allí mismo. No te haré daño. Aún más silenciosamente, el hombre dijo. No tengas miedo. Betty desplegó el cuchillo y se acercó. Estaba avergonzada de sus pensamientos, pero de alguna manera en la superficie. Y en el fondo, vivía el miedo. Se movió pesadamente de
Abriendo la espalda, sus manos estaban atadas a la espalda y apretadas cruelmente. Las manos ya no tenían color. Esta no es la forma en que uno ata con el propósito de asustar. Uno ata sin importarle porque pronto solo será un cuerpo. ¿Qué es lo que pasa?, preguntó Betty. ¿Por qué?, preguntó Menos. Tomó aire. He venido a casa de un amigo para una clase magistral con sus alumnos. Así, frente a nosotros se encuentra un hombre de inteligencia. Las artes marciales de Tzihitz. Di una clase magistral, observé a los chicos. Y entonces la pausa fue más larga. El habla era confusa, así como la respiración. Nos sentamos en un café, en el hotel, 2 hombres se pegaron a nosotros. No quisimos involucrarnos durante mucho tiempo. Empezaron. Luego los bajamos. No sé quiénes. Tal vez sus tipos duros. No recuerdo la noche en la habitación. Me desperté en el coche con las manos atadas. Me trajeron de vuelta, me golpearon y me dijeron que me darían 2 horas. Luego empezarían la cacería. Dijeron que nadie lo encontraría aquí. Todo lo que podría haber seguido estaba en la mente de Betty en un minuto. Por supuesto, no podía llegar lejos en su estado. Caza con perros por veneno. Los testigos son imposibles aquí. La gente es inventariada aquí cada 3 años. Su tienda está al lado. Y, por supuesto, no quedará viva. Piernas, brazos, costillas intactas. Rápidamente le preguntó a la chica y le reventó el brazo. Vamos a correr. Todos los dolores corporales había que dejarlos para más tarde. Los solucionaremos después. Si seguimos vivos. A casa, le dijo a los perros. Ella lo arrastró hasta la tienda. Y los perros corrieron delante. Él la siguió a duras penas, pero logró atravesar los arbustos. Entonces, ¿deberíamos caminar después de todo? No. Probablemente ella lo arrastraría. Había una fuerza en ella que no era suya. Estaba siendo llevada. ¿Qué hora era? 1:15 minutos. Betty sostenía la linterna con la misma mano con la que el reloj cabeceaba. Todavía tenemos 40 minutos. Vete ya. Intentaba casi obligarla con cada sílaba. No, déjame en paz, el comisario no vendrá. ¿Para qué? ¿Los 2 haciendo campaña? Salud. Betty se deslizó dentro, agarró la mochila casi vacía. ¿Qué es importante ahora? Habría tiempo para rodar hasta aquí, pero no lo hay. Solo hay un camino a través del bosque hasta el Volga. Hay un solo lugar para esconderse. No hay mucha esperanza, pero no hay nada más que hacer. ¿Encontrarán los senderos enseguida? No. Solo una dirección por la ladera de la montaña. Esas viejas agujas de pino son como jabón. Se desviaron un poco, pero ahora corrían casi lado a lado. Se acerca un barranco. Hay raíces de debajo de la tierra, agarradas por detrás de ellos. Betty reconoció el lugar donde había trepado esta mañana. Ahí está el pino. Algunas de las raíces sobresalen selectivamente como si fueran de los pies de alguien. Y hay un barranco que se oscurece. 2 metros en el solo para saltar. Las paredes son casi responsables, pero agarrándose a las raíces se puede lanzar el cuerpo por encima. No hubo necesidad de los perros. Bajaron y se adentraron en el bosque, y ya les esperaban al otro lado. Había mucha más luz en la orilla del Volga. Una noche clara iluminada por la luna. Y la superficie del agua no reflejaba el cielo negro, sino el gris de la multitud de estrellas. Al agua. Betty se obligó a no gritar. ¿Quién sabe dónde están ahora? Pero su susurro sonó como un grito al otro lado del agua, hacia el rastro de perros que seguramente se precipitarían tras ella. Cuando había algo inusual, siempre se quedaban cerca.
Y esto no era solo una amenaza inusual. Es hora de mirar alrededor, donde está el enemigo, a quien destrozar. ¿Cuál es el fondo aquí? En este país hay charcos, acantilados escarpados y corrientes, donde los que se ahogaban no eran encontrados inmediatamente. A veces meses después no sentían el frío, el agua. Betty miró hacia la orilla. ¿Dónde está? Hay una roca que sobresale como el cuerno blanco y un abedul encima. ¿Hay allí más bien una cueva? La habían encontrado con él en una vez. No es un objeto. Solo un hueco en la roca. Era incómodo para dormir. La entrada estaba bloqueada con rocas. Pero hacía fresco durante el día, y pasaron unas horas escapando del calor y marcaron la cueva en su memoria. Además, el lugar no llamaba la atención. Si se miraba desde el lado del río, un acantilado de rocas ocultaba la entrada. Betty no celó. Esperaba, pero el hombre, al darse cuenta de a dónde tenían que ir, subió primero para tirar de ella de la mano. La hora. 3:30. Ella no continuó. Claro como estaba. La casa ya está en marcha. Ahora es necesario que no se haga ni un solo ruido, no sea que los perros de la sala se descubran a sí mismos y a la vista de extraños. Silencio. Silencio, repitió Betty casi con los labios. Los perros seguían tumbados tranquilamente a sus pies. Probablemente solo llegarían al río si perdían el rastro. Había pasado algún tiempo más. Ahora solo vivía el rumor del resplandor de una ola ocasional, el grito de un pájaro y voces en algún lugar todavía muy lejano. El hombre buscó rápidamente su mochila y sacó de ella un hacha. Con la mano libre empujó a Betty hacia el interior de la cueva y la tiró al suelo. No servirá de nada, susurró sobre el hacha. Detendré a uno de ellos. ¿Cuántos son? 4, susurró. Pero si suben yo allí, tú aquí no llames. Malo es tranquilo. El lejano resplandor del agua y el habla ajena. El silencio. No oyeron nada más. ¿Qué si estos fueron la otra manera? Si se rompe ahora y más a menudo justo en la entrada de la cueva intervendrán los perros, pero de repente las armas de Betty yacían en las rocas apuñalado en la cabeza en la mano. Con todas mis fuerzas deseo no ser. Amanecía en silencio, dijo. El cielo ya era azul oscuro. Era un recordatorio de la necesidad de resistir contra la fuerza del mal hasta que los gallos se hubieran ido. Pronto se iría el primer meteoro del barco. Apenas sería seguro cazar gente. Khan se arrastró para volver a ponerse de lado. Esto, también, estaba sentado. Ahora aquí apoyado contra las rocas. No parecía un partisano. Acostado antes de lanzar una granada. ¿Cómo te llamas? Martín. ¿Y tú, Betty? Svetlana, cada vez más claro. Betty levantó la cabeza, encontrándose adormilada. Probablemente no había durado mucho. Había luz, pero aún era de madrugada, el agua dividida por la plata líquida y el resplandor rojo del sol naciente. Los perros la rociaban por todos lados calentándola y deleitándose en dejar que sus amas se tumbaran casi sobre su cabeza. Este breve descanso solo hizo que se diera cuenta de lo doloridos que estaban sus músculos. Qué pesada tenía la cabeza sobre el cuello. Martín Quite parecía estar despierto. También estaba sentado contra la pared, vigilando la vista recientemente redundante. Era ahora, por supuesto. Pero déjame verte, dijo Betty. Le cubrió la mano. No hace falta. He hecho cosas mucho peores. Pero lo que hiciste. No te pongas de rodillas. Salgamos de aquí. La orilla más adelante es mala, rocosa y estrecha. Y entonces no será cine y hay un guardabosques. Escribí sobre ese guardabosques. Él me conoce solo el camino, hay un camino de tierra. No hay coche. El coche allí desde el Parque Nacional viene raramente. Hay caballos.
pero pensó que sonreía en la penumbra. «Puedo hacerlo». «Entonces, vámonos». Se encaminaron por la orilla del río, pareciéndose a los turistas más descuidados que habían perdido sus mochilas, que se habían extraviado, y a los que los lugares locales estaban alcanzando de lleno. En cualquier caso, el guardabosques Anthony se sobresaltó cuando apareció ante él la chica arañada y herida de bala, a la que conocía bien. Sin embargo, tardó mucho en convencerse de que no se trataba de un delirio de borracho ni de cuentos del bosque de Viena. No era necesario. Había habido disturbios y ahogados. Y procuraba no meterse con la escoria de fuera de la ciudad. Así que me imagino que te subes a caballo a la carretera que va a la ciudad. Vas a casa, esa es Betty. Atrapas al camionero. No sé quién demonios se está metiendo contigo. No voy a arriesgarme a coger un tren ahora. Betty negó con la cabeza. Anthony, lo único que me dan miedo son los caballos. De ninguna manera voy a ir. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Pedirás por radio que alguien venga a buscarme más tarde? No tengo prisa. Su miedo provenía de un incidente de tiempos inmemoriales, cuando en el parque del caballo Mike, de 5 años, se tiró, sin querer nada malo. Y esa sensación de poder todavía inspiró terror en la chica. Martín tomó la brida como algo nativo y no un pie en el estribo. Él estaba en su caballo en una zancada. Betty no, incluso retrocedió. Pero se extralimitó conmigo. Extendió las manos, con las palmas hacia arriba. Yo no voy. Ahí está el erizo, dijo el guardabosques sin rencor. Sus peludos tontos dan aún más miedo. Tienen dientes, y el caballo es viejo. No va a dejar a los niños. Vamos, me iré de aquí. No me despido, dijo Martín. Betty se sentó erguida sobre la hierba, se rodeó las rodillas con los brazos y escuchó, alejando rápidamente todo el pisotón de cascos. Los sonidos secos parecían disparos. Lloró en silencio. Mañana escribiré una carta a mi madre. Estoy viviendo bien hasta que me disparen. ¿No te gustaría una emoción? ¿Qué dices? Khan recorrió el terreno con gran interés. Debió de oler un ratón o una lagartija. Betty tardó en recuperarse de la aventura, pero Martín la encontró. Ella había viajado para verle, y ahora la relación se afianzaba. Martín ya estaba aburrido y llamaba para mudarse pronto. En otoño iban a casarse. Para el cumpleaños de Mike, las jóvenes decidieron organizar una especie de cena de cumpleaños. Betty se encargó de la limpieza. Ellen también vino por adelantado con grandes paquetes. Además del regalo para el cumpleañero, había algo más para la mesa festiva, porque en el pequeño Louvre, en realidad, el cubículo está cercado por un armario. Realmente no se puede ordenar. Pero, por supuesto, la tarta ya lucía en la mesa. Una de las clientas de Diana era pastelera y ahora se superaba a sí misma. Preparó una obra de arte pastelera. Un oso de chocolate estaba sentado encima en un claro del bosque y un niño pequeño no le quitaba los ojos de admiración. Sabía que estaba prohibido tocar la tarta, pero no podía levantarse de la mesa para contemplar su dulce tesoro. Ellen estaba terminando de colgar los globos. ¿Nuestra madre llega tarde? Sí, Mike, dijo ella, atando el globo más grande a la cuerda. Mamá está trabajando, dijo el niño. Menos mal que no tenemos planeada una comida caliente. Tendríamos que calentarla. Prometió que estaríamos en la mesa a las 8:30. Pero tiene la peluquería abierta hasta el último cliente. Betty estaba poniendo sándwiches en un plato, dijo preocupada. Me temo que debería cubrirlo con film transparente. Alguna clienta malhumorada se está haciendo los rizos 20 veces, sugirió Ellen. O cuenta la historia de su familia hasta la 7ª rodilla, añadió Betty. Pero David sabe ponerlo suavemente en su sitio. Quizás pasó por la tienda.
¿Quieres comprar algo más para Mike? Sí, probablemente lo último que pensaría que una chica llegaría tarde a una cita. Ella me dijo que había tenido suficiente de la llamada vida amorosa y familiar que nunca lo haría de nuevo. Cada uno tiene su propia felicidad. Ellen saltó del sofá y ajustó la colcha. Tú y yo hemos encontrado buenos hombres. ¿Tiene trabajo? ¿Mamá trabaja? Mike, a pesar de todo, tocó ligeramente el Kremlin y las rosas con el dedo. E inmediatamente se llevó el dedo a la boca. Ten paciencia, Sol. Ahora nos sentaremos a la mesa. Betty miró al chico a los ojos. ¿Tienes hambre? Te doy de comer. Vamos, ¿dónde está Diana? Len, llámala. Pero Ellen no tuvo tiempo de marcar el número correcto. Se oían pasos que venían de aquí a lo alto de la torre. Solo podía haber una persona con prisa. Por fin Betty se apresuró a abrir la puerta. La abrió de golpe y retrocedió sorprendida. Detrás del hombro de Diana había un joven alto. Diana se hizo a un lado para presentar al invitado. Este es Nick. Las amigas se quedaron boquiabiertas. Por supuesto, conocían la historia de aquel conocido, pero no dudaban de que este sería uno de esos episodios que se recordarían para siempre. ¿Cómo se encontraron? Pero Diana no respondió a la exclamación de Betty. Levantó a Mike, que siempre se mostraba tímido con los extraños. Y ahora se escondía a sus espaldas. Y el héroe de la noche, por favor, el amor y aplaudir. Nick, sin saberlo de la nada, como de la nada, sacó un coche rojo de la gente y se lo entregó al cumpleañero. Y en pocos minutos todos estaban ya sentados a la mesa, sirviendo champán. Mike, que iba en el regazo de Nick, no apartaba los ojos del regalo. Incluso se olvidó de la tarta. Y fuera de la ventana la lluvia estaba terminando. Y parecía que un arco iris estaba a punto de estallar en el cielo y empezar a brillar con diferentes colores.